Cuando vimos magnetismo en medios materiales, les dijimos que cuando tuviéramos los recursos les íbamos a explicar cómo hacía un galvanómetro para medir el campo de inducción magnética dentro del toroide. Bueno, ahora que hemos visto la ley de Faraday, tenemos los recursos y podemos explicar cómo hace un galvanómetro para medir el campo de inducción magnética adentro de un circuito magnético. Ya no necesitamos pensar en un toroide, porque luego de ver medios materiales sabemos que con una permeabilidad magnética relativa del orden del 10 a la tercera, 10 al cubo de los miles, el campo de inducción magnética dentro del circuito magnético, por las condiciones de contorno, va a ser miles de veces mayor que afuera, de manera que el material ferromagnético actúa encauzando al campo de inducción magnética y la forma, la simetría de revolución pierde importancia. Por eso ahora voy a dibujar el circuito, pero no ya un toroide, sino que me voy a imaginar un núcleo ferromagnético de una forma cómoda de dibujar y que podemos imaginar fácil de construir. Esta forma está instrumentada a través de un material de una permeabilidad magnética muy alta. En el circuito arrollábamos el circuito primario. De un lado lo arrollamos aquí del material, de un lado del dispositivo, le agregamos la FEM y el interruptor, y del otro lado ponemos el galvanómetro. El circuito secundario del galvanómetro lo dibujo ahora con una sola espira, porque no estamos interesados en este momento en introducir detalles o complicaciones de cálculo, sino en entender cómo funciona conceptualmente. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Conociendo la ley de Faraday podemos explicarlo. Cuando cerramos el interruptor, se establece la corriente en el primario. La corriente en el primario establece un campo de inducción magnética que pasa de valer 0 a establecerse en un valor final. Durante el transitorio que dura ese establecimiento, hay un flujo de inducción magnética variable que atraviesa cualquier sección transversal del circuito magnético. En particular, atraviesa una superficie abierta cuyo contorno sea el circuito secundario del galvanómetro, y por lo tanto a través de esa superficie estará fluyendo un flujo de inducción magnética variable que generará una fuerza electromotriz en el secundario que hará circular una corriente que es la que detecta el galvanómetro, mientras el flujo de B se está instalando. Es una medición transitoria, un pulso de corriente que el galvanómetro detecta. Lo que tenemos que ver, esto ya lo podemos comprender cualitativamente, lo que tenemos que ver es cómo podemos hacer para que ese pulso de corriente que detecta el galvanómetro nos dé información cuantitativa sobre el campo de inducción magnética B
que el circuito primario ha establecido en el circuito magnético. Fíjense que en régimen permanente, luego de cerrar el interruptor y de que el campo de inducción magnética se haya establecido, la corriente en el galvanómetro vuelve a ser cero y el campo de inducción magnética final que se establece en el circuito es el mismo que si el galvanómetro no estuviera, que si el circuito del galvanómetro no estuviera. Es el transitorio lo que cambia, y es en ese transitorio que el galvanómetro debe lograr darnos información sobre el campo de inducción magnética B. Vamos a ver cómo ocurre esto. Lo primero que podemos decir, acá dibujé la sección transversal del circuito magnético, que sería la que interesa en el cálculo del flujo de inducción magnética variable que genera la FEM en el circuito secundario. Ya podemos ver, aplicando la ley de Lenz, cuál será el sentido de la corriente que circule por el secundario mientras B se está estableciendo. B está aumentando, por lo tanto el flujo de B está aumentando en el tiempo, y por lo tanto la corriente que este flujo de B variable creciente en el tiempo genera en el secundario se opondrá a ese flujo, es decir, genera un campo de inducción magnética propio que genere un flujo que se oponga. Por lo tanto, por la regla de la mano derecha, el flujo de inducción magnética que genere la corriente que circule por el galvanómetro mientras lo haga deberá ser tal que el campo de inducción magnética se oponga a este que gira en forma horaria, de manera que este girará así, y podremos decir que la corriente en el secundario se ve, tendrá ese sentido de circulación mientras esté circulando, lo cual quiere decir a su vez que la polaridad en el galvanómetro será esta. Porque la corriente en el secundario, vamos a ponerlo mejor, la corriente en el secundario circula en ese sentido, el galvanómetro es una resistencia sencillamente, de manera que la corriente lo atraviesa de mayor potencial a menor potencial. Lo primero que podemos decir es que el flujo de B que atraviesa en un instante cualquiera una superficie cuyo contorno sea el circuito secundario, lo podemos estimar como B por S, donde S es la sección transversal del circuito magnético. No vamos a detenernos acá en calcular a B en función de los parámetros del circuito magnético, eso ya está hecho en un ejemplo que dimos cuando vimos el tema de magnetismo en medios materiales. Esta integral es abierta, es una integral a través de una superficie cuyo contorno es el circuito secundario. Bien, y la ley de Faraday en el circuito secundario, quiero decir, aplicada en el circuito secundario, lucía así. La circulación de E a lo largo de un camino cerrado que tomaremos coincidente con el circuito secundario será menos la derivada respecto del tiempo de este flujo.
Bien, hasta ahí estamos. Evaluemos la circulación cerrada de E. Después evaluaremos la derivada respecto al tiempo del flujo. La circulación cerrada de E es igual a menos I por R. R del galvanómetro. Es decir, que la derivada respecto del tiempo. Ahora voy a escribir más sintéticamente del flujo de B es igual a I por R del galvanómetro. Bien, pero ahora podemos decir que la corriente, esta corriente I, es la I en el secundario, para no confundirla con esta, ¿no? La corriente I en el secundario es la derivada respecto del tiempo de la carga que circula. O sea, podemos escribir derivada del flujo de B respecto del tiempo es igual a la derivada de Q en el secundario respecto del tiempo por RG. Bien, podemos simplificar, diferenciar tiempo y ahora, escribiendo esto así, si integramos entre 0 e infinito en el tiempo, la integración del lado izquierdo será la integración del flujo de B desde que valía 0 antes de cerrar el interruptor hasta que valga el valor final del flujo de B como si el galvanómetro no estuviera. De manera que, y del lado derecho, la integral de diferencial Q, la carga que circula a través del galvanómetro en el circuito secundario, es la integral entre 0, la carga que estaba circulando antes de cerrar el interruptor, y la carga final total que ha circulado cuando la corriente en el secundario se detuvo. Es decir, podremos escribir que el flujo de B será igual a RG por la carga total en el secundario. Es decir, la carga total en el secundario será igual a el flujo de B, que es B por S sobre RG. Bien. Hasta aquí electromagnetismo. Ahora se trata de ver cómo hacemos para medir la carga total que atravesó el galvanómetro con el galvanómetro. Y aquí vamos a hacer un paréntesis en el electromagnetismo para hablar de mecánica. Recordemos cómo funcionaba el galvanómetro. La corriente que lo atraviesa pasa por una espira ubicada en un tambor en el seno del campo de inducción magnética. El campo de inducción magnética ejerce una
un momento sobre la corriente. Cuando hablo del campo de inducción magnética, hablo del campo de inducción magnética dentro del galvanómetro, no de este, ¿no? Estoy resumiendo cómo funciona el galvanómetro. Y ese momento, proporcional a la corriente, es compensado por el momento de torsión de un resorte cuando la espira gira por efecto del momento magnético. De manera que acá trazamos una línea porque vamos a empezar con hablar de la mecánica del galvanómetro balístico, y acá tenemos que una constante A del galvanómetro, tampoco entro en detalle respecto de cuánto vale A porque eso lo vimos cuando vimos galvanómetro de Garzón-Ball, pero decimos que una constante que es un atributo del galvanómetro por la corriente en el secundario es igual al momento de inercia del tambor por la derivada respecto del tiempo de la velocidad angular. Podría escribir la derivada segunda del ángulo respecto del tiempo dos veces, pero nos interesa, ahora vamos a ver por qué escribirlo así. Esto en realidad vale en tau igual a 0, o sea en el instante inicial. Si esta corriente se prolongara en el tiempo un intervalo considerable, planteada esta ecuación en un instante cualquiera mientras la corriente está circulando, deberíamos agregarle un término proporcional a la velocidad, si tuviéramos en cuenta la amortiguación mecánica por rozamiento del tambor, más un término proporcional al ángulo, que es la fuerza, el momento, que opone el resorte de torsión. En tau igual a 0, cuando la aguja todavía ni tiene velocidad ni se desvió, esos dos términos son 0. Ahora bien, si el galvanómetro tiene un momento de inercia tal que genera una frecuencia natural de oscilación entre la inercia del tambor y el momento de recuperación, la frecuencia con la que oscilaría si tomamos la aguja del galvanómetro sin que haya corriente, la hacemos girar un ángulo forzando el resorte de torsión y soltamos. Eso va a tener una frecuencia natural de oscilación, o sea, un periodo de oscilación, un tiempo de oscilación. Si ese periodo es mucho mayor que el tiempo que tarda en circular la corriente, lo cual no es difícil de lograr, porque lo más fácil de obtener es que la corriente se establezca en una fracción de segundo. Si esto es así y la frecuencia, el periodo de oscilación, es mucho mayor que esa fracción de segundo, entonces podemos considerar que toda la corriente pasó cuando la aguja todavía no comenzó a deflectarse, y que lo que habrá ocurrido cuando la corriente haya terminado de pasar es que ella le dio al tambor del galvanómetro un impulso angular que se convirtió en una velocidad angular inicial del tambor. Es decir, podemos escribir esto: A por la derivada de QS respecto de tau igual a I derivada de la velocidad angular respecto de tau. O sea, vamos a usar este renglón también. A diferencial QS igual a I diferencial omega. Si ahora integramos entre 0 y el intervalo que dura el pasaje de la corriente a través del secundario,
tendremos que integrar por un lado la carga y por otro lado la velocidad angular, y con la hipótesis que hemos adoptado lo que obtenemos es que A por QS total es igual a I por omega 0, donde omega 0 es la velocidad angular inicial del tambor del galvanómetro, o sea, Q en el secundario, esta misma Q que terminamos buscando luego de hacer las consideraciones electromagnéticas, esta misma Q que llamé TS es igual a I omega 0 sobre A. Bien, ahora tenemos que evaluar esta velocidad angular, y el razonamiento que hacemos aquí es el siguiente: si la amortiguación mecánica del galvanómetro es muy baja, podemos considerar que la energía cinética inicial que le provee al tambor de inercia I el impulso angular que le dio la corriente generada por inducción magnética en el secundario, esa energía cinética se convertirá en energía potencial de deformación del resorte, y podremos decir que un medio de K, la constante del resorte, por tita máximo al cuadrado será igual a un medio de I por omega 0 cuadrado. Es decir, la energía cinética inicial se convierte en energía potencial del resorte cuando se alcanza la deflexión máxima. De acá surge que omega 0 se va un medio y un medio, se van los cuadrados y queda la raíz de K sobre I. Por tita. Omega 0 es la raíz de K sobre I por tita. Si ahora reemplazamos aquí, queda que la carga total en el secundario es igual a I sobre A por raíz de K sobre I por tita. O sea, raíz de K por I sobre A por tita máximo. Si reemplazamos en 1, queda la carga total, B por S sobre RG, igual a raíz de K por I sobre A por tita máximo. Tita máximo entonces queda igual a S por A sobre RG por raíz no sobre raíz, perdón,
el θ máximo, el ángulo máximo que alcanza la aguja del galvanómetro es proporcional a esta constante A e inversamente proporcional a la resistencia del galvanómetro y a la raíz de K por I. O sea que esto podemos escribirlo como θ igual a una constante G del galvanómetro por B, θ máximo. Es decir, podemos medir B midiendo el ángulo de deflexión máxima. También podríamos ponerlo en función del periodo de oscilación, que en principio, si hemos despreciado el amortiguamiento, lo que va a ocurrir en este dispositivo es que la aguja va a quedar oscilando después de la medición. Bien, tenemos dos comentarios que hacer sobre esa oscilación, pero antes quiero analizar esta fórmula, a ver si tiene sentido, si no nos hemos equivocado como casi me equivoco recién en el pasaje de término. Tiene que tener sentido físico el lugar que ocupa cada parámetro en esta fórmula. A es un atributo del galvanómetro que hace que cuando aumenta el momento torsor que la circulación de la corriente implica. Es lógico que el ángulo de mayor deflexión del galvanómetro sea proporcional a este momento torsor, ¿no?, que produce el campo de inducción magnética sobre la corriente que está circulando en el secundario. De manera que A en el numerador es razonable. S, la sección transversal del circuito magnético, también es razonable, porque a mayor sección, mayor flujo para el mismo B. De manera que es razonable que S esté en el numerador. La resistencia del galvanómetro también es razonable que esté en el denominador, porque a mayor resistencia para una dada FEM, menor será la corriente que se establezca. Y finalmente, esta raíz de estas dos propiedades mecánicas, del producto de estas dos propiedades mecánicas, en el denominador, veamos, cuanto mayor sea el momento de inercia del tambor, es esperable que la deflexión sea menor, porque una misma energía cinética se logrará con una menor velocidad inicial, y que la constante del resorte esté en el denominador también tiene sentido, porque cuanto mayor sea el momento torsor que opone el resorte al momento magnético, menor será el ángulo de deflexión que se logrará. De manera que esta fórmula es cualitativamente razonable. Y un comentario sobre el tema de las oscilaciones. Cuando el galvanómetro marca la deflexión máxima, la corriente en el primario hace rato que se estableció, y la corriente en el secundario hace rato que dejó de pasar. Y ahora la aguja tiene que volver, el tambor tiene que retroceder, porque la energía potencial de deformación ha reemplazado la energía cinética y comienza la recuperación, lo cual daría origen a una oscilación. Sin embargo, esta
recuperación del tambor implica un giro de un circuito que está en un campo magnético, el del galvanómetro, no este, el campo magnético del galvanómetro, está en un campo magnético, y al girar la espira del galvanómetro va a producir una variación del flujo que la atraviesa, lo cual va a generar una corriente inducida por el propio galvanómetro. Esa corriente inducida se va a poner a la causa que lo provoca. Y la causa que la provoca es el giro, la recuperación del tambor del galvanómetro. Esto va a hacer que la oscilación del galvanómetro, aun cuando no haya amortiguamiento mecánico, sea amortiguada por este efecto de inducción, por este efecto de freno electromecánico que provee el circuito del secundario del galvanómetro adentro del galvanómetro, con las espiras del galvanómetro oscilando en el campo magnético del instrumento. Esto es fluido entonces galvanómetro balístico para medir campo de inducción magnética en un circuito magnético.